Usted me dice cuándo. ¿Listo? Bueno, queremos darle un saludo a toda la gente que se conecta para poder recibir la palabra en este dominical. Somos la Iglesia Cristiana Cuadrangular de Santander de Quilichao. Queremos saludarlos desde todo lugar donde se encuentran, donde nos ven, donde nos escriben, donde nos saludan. A los que conocemos personalmente, que han estado con nosotros y han sido parte de este proceso de vida en nuestro territorio, como a los que no conocemos y por diferentes circunstancias se han conectado y la palabra ha tocado sus vidas, les damos un saludo. Vamos a compartir hoy de la palabra nuevamente, de ese alimento que edifica, de ese alimento que nutre. Y te pido que ahí donde estés, ahí donde te encuentres, si algo tenemos que hacer es disponer nuestra mente y corazón para poder recibir la semilla de vida. Igualmente los que estamos aquí en este lugar, vamos a disponernos, vas a cerrar tus ojos y me vas a acompañar antes de entrar en la enseñanza, en esta oración donde le decimos: Señor, gracias, gracias por este tiempo, gracias por el hoy, dile gracias por el hoy, gracias porque tengo vida. Cuando vemos las noticias, nos enteramos de cómo gente en segundos, en momentos, pierden a seres queridos, en situaciones difíciles se han escapado vidas, pero nosotros hoy estamos aquí y Dios nos ha dado tiempo y tenemos que decirle a Él gracias. Si tú estás allá en tu casa, dile gracias. Dale gracias por todo lo que tienes, dale gracias por el tiempo, dale gracias por tu salud, dale gracias porque te pudiste conectar hoy a recibir la palabra, porque estás viendo, oyendo esta palabra. Y los que están acá, digámosle gracias porque nos has permitido tomar la decisión de venir a recibir tu mensaje. Te decimos gracias porque sabemos, Señor, que tú eres Dios bueno y que tu deseo con nosotros es de bienestar. Y al venir esta mañana, Señor, disponemos de nuestra mente, de nuestro corazón y ser para ti. Nos disponemos totalmente, Señor, para poder recibir de tu verdad. Dile, háblame, háblame a mi corazón, háblame a mi vida, tumba argumentos, destruye fortalezas, porque anhelamos hoy recibir tu verdad. Y dile, me dispongo plenamente para ti. Y declaramos, Señor, un ambiente idóneo, propicio para hacerlo. Declaramos, Señor, tu presencia y te pedimos a ti, el que conoce la verdad, el que nos va a guiar a toda la verdad, que es el Espíritu Santo de Dios, que en esta mañana, que en este tiempo, que en este ahora, que en este hoy, que en este momento pueda hablar a mi ser, porque necesito de tu verdad y necesito de tu palabra. Yo mismo me dispongo ante ti, declaro ante tu pueblo, ante tu grey, que solo no lo podría hacer, pero que si tú utilizas mi vida, Señor, para hacerlo, esta palabra tendrá la fortaleza y la contundencia necesaria para poder sembrar semilla de vida y transformar a través de tu Espíritu a cada uno de esos corazones que la reciban. Disponemos de este tiempo precioso para ti y todo lo hacemos en ese nombre precioso y maravilloso que es el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. La palabra de hoy se llama mentes atrapadas. ¿Cómo se llama? Mentes atrapadas. En Marcos 16, 17, llega un momento donde Jesús tiene que partir. Jesús se va a ir. Él tiene que despedirse de sus discípulos. Y les dice algo: a los que crean en mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre impondrán manos sobre los enfermos y sanarán. Tomarán serpientes en sus manos y no les hará daño, y hablarán nuevas lenguas. ¿Cierto? En mi nombre. ¿Pero a quiénes? A los que crean. A los que crean. Él les dice sencillo: a los que crean. A los que crean van a hacer estas cosas. O sea, ¿qué cosas van a hacer? Van a echar demonios en su nombre, van a sanar enfermos, aunque tome cosa mortífera no les hará daño, y hablarán nuevas lenguas, les dice. A los que crean. A los que crean van a poder transformar sus vidas y vivir de una manera nueva. Le está diciendo a hombres que lo siguieron, le está diciendo a pescadores,
le está diciendo a historiadores, le está diciendo a personas que tenían intelecto. Él le está dejando esta palabra para todos, independiente del nivel a veces académico que podamos tener. No importa ese nivel académico que tengamos, Dios dice que nosotros tenemos que transformar esa visión de vida, de tierra, para poder creer. Y muchas veces la iglesia se queda atrapada, se queda frenada, porque su mente no es capaz de salir de un esquema el cual se vuelve una cárcel para ella. Para los apóstoles no fue fácil. Acuérdese la alegría de Pedro cuando sana el cojo en la entrada. Yo creo que él, cuando no tengo plata ni oro, pero de lo que tengo te doy, y ese cojo se paró y comenzó a saltar, y él diría, ¡wow! La Biblia no dice cómo se sintieron, pero yo me imagino que se sintieron. Yo no sé si alguien ha orado por alguien aquí, y cuando la persona viene y le dice, vea, ¿se acuerda el dolor que tenía? Se me quitó. Y uno siente como, uff. Entonces uno ahí mismo le tira las cosas a Dios, no, gracias al Señor, pero uno está feliz, uno está contento porque hizo algo, ¿cierto? Ahora más cuando uno ve un paralítico que se para, cuando un sordo oye, cuando un ciego ve. Vaya más allá, o ver una persona que estaba cautiva y es liberada de esas fuerzas que lo oprimen, de esas fuerzas que lo atormentan, de esas fuerzas que no le dejan tomar decisiones. Qué alegría poder ayudar. Pero ¿a quién le dijo el Señor eso? ¿A unos o a todos? Él le dijo a todos. Él le dijo a los que crean. Él estaba contando a sus seguidores, le estaba contando a sus discípulos, pero Él no le dijo a los que me siguen y estuvieron conmigo, a los que caminaron conmigo, esos van a poder hacer esto. No, dijo a los que crean. O sea que tenemos un gran reto como iglesia, y ese reto es ¿qué? Creer. Y vamos a leer lo que dice 2 de Corintios 10, 3, 6, para entender un poco más a profundidad lo que Pablo le estaba diciendo a la iglesia de Corinto. Esta iglesia que tenía esos dones espirituales. Acuérdese que 1 y 2 de Corintios nos habla de lo espiritual, de los dones espirituales, del poder que da el Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Y en 2 de Corintios 10, del 3 al 6, dice lo siguiente: pues aunque andamos en la carne, péguese un pellizquito, diga, esto es la carne, no militamos según la carne. O sea, aunque camino con esta carne, yo no pienso y batallo y peleo según esta carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. ¿Cómo son las armas de nuestra milicia? ¿Cómo no son? Carnales. ¿Sino qué? ¿Sí? Yo no tengo que llamar a alguien para que me cobre, o para que asuste, o para que vaya. Yo tengo que clamar al Dios del cielo. ¿Cierto? Es una cosa terrible. O sea, si alguien me está amenazando, yo no tengo que comprarme una pistola para defenderme, porque las armas de nuestra milicia no son ¿qué? Carnales, sino como poderosas en Dios. Ahora, estas armas son poderosas en Dios, y yo quiero que usted aquí, por eso puse en rojo ese para, porque el para implica lo que Dios quiere que ocurra en nosotros. Aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, sino que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Poderosas en Dios. Las armas que hablamos algún momento en la prédica son poderosas en Dios para algo. No para lo que usted cree, porque es que usted a veces quiere las armas de Dios para lo que usted quiere. No, es para lo que Dios quiere. ¿Y qué es lo que Dios quiere? Para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Se lo voy a leer otra vez. Para la destrucción de fortalezas
y derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea ¿qué? Perfecta. O sea que al final lo que Pablo nos está diciendo es que Dios quiere sacarnos de esa esclavitud mental que tenemos para que seamos obedientes a Cristo. ¿Cuál es el objetivo? Obediencia a Cristo. Ahora, Apocalipsis 22 donde decía que cada uno iba a ser recompensado según su ¿qué? Su obra. Y eso tiene que ver con la obediencia a Cristo. Entonces hoy vamos a estudiar lo que atrapa mi mente. Diga fortalezas, argumentos, altivez y pensamientos. ¿Cierto? Eso, contra eso es que tengo que pelear. Tengo que pelear contra fortalezas, tengo que pelear contra argumentos, tengo que pelear contra la altivez y tengo que pelear contra algo que surge cada segundo, todos los días, como un río en mi mente, y son los pensamientos. Entonces hoy vamos a ir desglosando cada uno de esos retos que tenemos para poder ser ¿qué al final? Obedientes. ¿Cuántos quieren ser obedientes a la voz de Dios? La obediencia trae sentido de vida y la obediencia trae dirección en la vida. ¿Cuántos alguna vez se han perdido? ¿Cierto? Una vez yo trabajé con un ingeniero electrónico que se llama Fernando y teníamos que ir a arreglar las torres, arreglar las torres de señal de esa energía. Allá no llegaba la energía, sino que era por energía solar. Y entonces tuvimos que ir a Silvia, y en Silvia a un monte, porque las torres están en los montes más altos. Y entonces dejamos el carro en un sitio y comenzamos a caminar hacia esa torre que la veíamos allá, cuando en un momento de esos se nubló todo. Él había ido unas 2, 3 veces, yo era la primera vez que iba. Y él decía, por aquí es, porque no se veía ni a 1 metro. Pero él decía, por aquí es. Yo comencé a sentir que caminábamos como muy blandito. Yo decía, pero esto ¿por qué está tan blandito? Y era como caminar en un colchón, era hasta agradable. Cuando en un momentico nos fuimos como hundiendo, y les cuento que caímos como a un bosque de árboles de una estatura de unos 1,60, 1,70, y encima por el frío les sale musgo. Entonces tú caes a un mundo que no conoces, abajo, encima el musgo, y no se ve para arriba. Era una cosa maravillosa porque yo nunca había visto eso, pero también de ahí cómo íbamos a salir. Y el frío era terrible. Y uno siente que está perdido. Y uno siente que dice, bueno, ¿y aquí qué? Y uno dice, ¿y ahora? Yo en ese tiempo no conocía de Dios, si no hubiera clamado al Dios de los cielos para que quitara esas nubes. Pero al final se fue despejando y en medio de la maleza y en medio del pelear con la naturaleza, pudimos divisar la torre y nos metimos hacia la torre y bueno, ya salimos. Cuando estaba niño me acuerdo que mi mamá me decía, no te alejes de mí, y íbamos a un almacén de cadena y yo comenzaba a ver juguetes y como estaban ahí, entonces los carritos de colección, yo me acuerdo tanto los Mayoret que habían en ese tiempo, y me ponía a verlo. Cuando volteaba a ver, mi mamá ya no estaba. Y uno era, mamá, mamá. Yo me acuerdo que en ese tiempo el Popayán, el almacén, se llamaba Ley. Y siempre por el micrófono se solicita a la señora Gladys Quiñones en portería. Y era yo ahí perdido. Pero es terrible cuando uno voltea a ver y los papás no están. Ese sentido de soledad, de miedo, de ahora qué hago, que lo único que hace uno es ¿qué? Llorar. Y qué alegría cuando uno ve por allá que viene la mamá con el bolso y le hace a uno, y no,
esa tranquilidad. Cuando tú en la tierra caminas sin Dios, vives perdido. Y por eso viene el estrés y por eso viene toda esa enfermedad espiritual donde no te hallas, no sabes si lo que estás haciendo es lo correcto. Llegas a una edad donde miras hacia atrás y dices, ¿qué he hecho con mi vida? ¿Lo estoy haciendo bien? Te cuestionas, te analizas y a veces no sabes si lo que estás haciendo ha tenido sentido en la vida para algo. Porque cuando uno está joven todo tiene sentido, porque uno cree que la vida no se va a acabar y todo tiene sentido y jugar, molestar, tomar, dejar, tiene un sentido de vivencia diario, pero cuando el tiempo pasa y tú ves que se acerca cada vez más el tiempo de tu salida, tú ya te paras en el camino y miras y dices, ¿qué he hecho con mi vida? Y quizás cuando nos paramos en este bosque y miramos todo nuevo, dijimos, ¿y ahora? Cuando uno encuentra a Dios, encuentra el camino. Cuando uno encuentra a Dios, encuentra la razón de vivir. Y las cosas cambian. Dios no quiso formar iglesias porque fueran iglesias y porque quería religiones, no. Dios convocó a un pueblo que se volviera eclesía para que esa eclesía fuera su voz en la tierra, fueran sus representantes en la tierra. Pero la iglesia cae en la religión y la iglesia cae en muchas cosas que no le permite romper el esquema de la mente. Todavía vivimos en un contexto de premiación por lo que yo hago bueno, de caritas tristes y caritas felices, como cuando uno está en el CAI. ¿Usted cree que porque hoy vino a la iglesia Dios puso una carita alegre en su nombre en el cielo? Ah, Excediel, carita feliz para el día de hoy. Ah, no vino, carita triste. Ah, lo vio por los medios, carita seria. No, Dios no está así. Dios quiere que nosotros nos transformemos y entendamos lo que significa una madurez en Él. Y por eso tenemos que comenzar un proceso de desarticulación de todas estas cosas que Dios nos está diciendo. Mire que la imagen es un señor con un mazo dándole una pared, que me parece muy interesante. Entonces vamos a ver lo primero, fortalezas. ¿Qué dice la Escritura que se hace con las fortalezas? Mire que no dice lo mismo para todas, ¿no? Las fortalezas se destruyen. ¿Qué se hacen las fortalezas? Se desbaratan. Hay que acabarlas. Las fortalezas se destruyen. En el libro de Josué, cuando Josué va a entrar a la tierra prometida, lo primero que Josué se encuentra es ¿qué tierra? Donde están las murallas gigantes, Jericó. Dice que las murallas tenían alrededor de 7 metros de anchas y eran muy altas. O sea, cuando van los dos visionarios, los dos espías, a mirar la ciudad como es, ellos vuelven y dicen, esas murallas no se caen con nada. Esa vuelta no la tumba es nadie. Y entonces Josué ora al Dios de los cielos y el Dios de los cielos le dice algo muy loco, ¿cierto? Le dice, coge al pueblo todos los días y denle 7 vueltas a las murallas, calladitos, calladitos. Y Josué, ¿en serio? Entonces se imagina a Josué, ¿no? ¿Cómo tumbo eso? No, pues dele vueltas a eso callado. Pero el último día, de las 7 vueltas, y en la última vuelta tocan las trompetas y gritan. Yo creo que si nosotros Dios nos dice eso 1 a 6, ¿qué se va a caer eso? Y ellos lo hacen, en obediencia, ¿qué hacen? Y usted se imagina a los de Jericó allá viendo, ¿qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Volteando y callados. No dicen nada, no, calladitos. Todos los días. ¿Qué hacen? Darle vueltas y callados. ¿Qué estarán tramando estos? Yo me imagino que el rey de Jericó convocó a todos sus soldados, a los capitanes, a los que manejaba el ejército.
en una mesa de seguridad diciendo, ¿qué estarán haciendo estos? Nadie sabía. ¿Cuál será la estrategia? Cuiden la puerta, nos están distrayendo, en cualquier momento se nos meten. Pero el último día tocan las trompetas y gritan, ¿y qué pasa con las murallas? Se caen. Esas murallas, cuando caen, significaba para Josué y el pueblo que también tenían que caer las murallas que tenían en sus mentes. Las fortalezas que traían de Egipto y que traían del desierto tenían que caer en ese momento. Las fortalezas son cosas que parecen indestructibles en mi vida y que esas fortalezas mentales o esas estructuras que se vuelven fortalezas en mi mente no me dejan avanzar, no me dejan caminar en lo que Dios quiere que yo camine. Ejemplo, es que yo nunca voy a poder predicar porque a mí me da temor coger el micrófono. ¿Qué se vuelve eso? Una fortaleza. ¿Y usted qué tiene que hacer con esa? ¿Correrla? ¿Irla tumbando por ladrillo? No, destrúyala. Esa era una fortaleza para mí, el hablar en público era una fortaleza. Para el pastor Ricardo yo creo que también. Nunca se me olvida en Orlos el día que predicó, que cogió el micrófono y temblaba y él para disimular dijo, no es miedo, es el Espíritu Santo que me está haciendo temblar. Yo cogí el micrófono, me comencé a hablar y se me olvidó todo, se me enredó en la cabeza lo que iba a decir, había estudiado la prédica un poco de veces, la había escrito, la había diseñado, el paso 1, 2, 3, 4, 5 y 6, pero apenas me llamaron y me paré acá, me sudaron las manos, yo no puedo. Estuve a punto, estuve a 2 pasos de entregar el micrófono, porque tenía esa fortaleza, porque desde muchacho, porque desde el colegio nunca fui capaz de enfrentar el público, ni nunca fui capaz de exponer en el colegio simplemente. Ese día me enfermaba, no iba a clase, pero yo no exponía en el tablero. Entonces era desde joven una ¿qué? Fortaleza. ¿Y Dios qué hace? La destruye, la acaba. Y eso tiene que pasar en tu vida, las fortalezas tienen que destruirse. Mire esto, que está en Primera de Samuel 22, 1, 2. Yéndose luego David allí huyó a la cueva de Adulán, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él y se juntaron con él todos. Mire lo que dice ahí. ¿Quiénes se juntaron? Los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Yo cada vez que leo eso me da risa. ¿Qué le había dicho Dios a David? ¿Que él era qué? El rey. Ya Samuel había orado por él, ya lo habían ungido. Él, ante los ojos de Dios, era el nuevo rey de Israel. Él tenía ya la bendición de Dios. Él ya tenía la unción del Señor. Él ya era rey en el cielo en ese momento. ¿Dónde era rey? En el cielo. Ahora, ¿dónde tenía que ser rey? En la tierra. Ya la misión estaba puesta. Tú eres el rey. Bueno, Dios, pero si yo soy el rey, pues deme algo. Sí, le voy a dar un ejército. Y David, sí, cuando le llega el ejército. Mira el ejército. Los afligidos, los endeudados, los amargura de espíritu. En otra versión dice los apocados de espíritu. Y no eran 3, eran 400 en ese estado. Imagínese, utilice su imaginación, imagínese un ejército con esas características. ¿Cómo sería? Así, ¿no? Unos así, otros nada. ¿Vamos a pelear? No. ¿Quién está conmigo? No. Sí, como el que le preguntan hoy cómo queda Colombia. Hoy no, hoy Brasil le mete 5 a Colombia. Sí, claro, porque era así. Pero es que van a jugar, de pronto uno dice, ¿y qué tal que el equipo de nosotros fuera de los afligidos, de los endeudados, ¿sí? De los apocados de espíritu? Uno que dice que el otro ejército, ¿qué va a hacer? Lo va a volver chicuca.
Lo van a desbaratar, lo van a volver picadillo. Pero es que ese fue el ejército que le entregaron, ¿a quién? A David. Oiga, pero cuando usted ve en 2 de Samuel 23, ¿sabe el título que tiene ese ejército? ¿Cuál es? Los valientes de David. ¡Guau! Tenía un ejército de hombres valientes que se enfrentaron a 800, mataron leones, derrotaron gigantes, acabaron con ejército. Lea, defendieron el territorio ellos solos, pero con una... A uno dice que se le quedó la espada unida con la mano de tanto matar gente y pelear él solo, que mató 800. Que a lo último la espada era como sola, ya, ra, ra. Pero eran esos mismos. Eran los mismos que le habían entregado a David. Ninguno como ellos, dice en 2 de Samuel. Ninguno como ellos. Ay, pero que es que si a uno le entregan soldados bien preparados, entonces pues claro, uno gana la batalla. No. A David le entregaron afligidos, endeudados y apocados de espíritu. Y David, a través de su propia experiencia, los tuvo que llevar por el camino de derribar fortalezas. Usted ya no es un afligido, usted ya no es un endeudado, usted no es un apocado de espíritu, usted es del ejército del Señor. Bien afligidos. ¿Cuántos afligidos hay? No, pero mire que uno queda en eso. Piense usted en qué categoría está frente a ser del ejército del Señor. ¿Qué fortaleza lo ha limitado? Quizás Dios te ha dicho, tú eres un apóstol, tú eres un profeta, tú eres un maestro, tú eres un evangelista, tú eres un pastor. No sé qué te ha dicho el Señor a ti, pero tú tienes que saberlo, porque Él no te va a dejar en el limbo. Él va a querer que tú entiendas tu llamado. Y ahora piensa el por qué no has desarrollado el llamado, el por qué no has actuado frente al llamado, el por qué uno no... Si yo me hubiera quedado detrás del miedo de predicar la palabra, me hubiera quedado detrás del miedo de poder hablar en público, estaría sentado. Si el pastor ese día que tembló y ese es el espíritu. Yo me acuerdo la primera vez que el pastor predicó aquí, no estoy mal si predicó, o de las primeras veces con Romanos, y cuando pone el PowerPoint saca casi medio libro de Romanos ahí. Yo miro y wow. Y una letra chiquita, y esa era la primera de varias PowerPoint, ¿no? Y yo, uy, esto no va a acabar nunca, Dios mío. Porque uno tiene miedo, uno tiene temor, uno se mira y la fortaleza le dice, pero es que yo no hablo en público, yo soy malo para recordar cosas, a mí no me gusta leer, decía yo era terrible para leer. ¿Qué días que nos hacían una encuesta y decían allí unas trabajadoras sociales en el INDER, si usted tuviera tiempo libre, ¿qué haría? Y yo me aterré cuando escribí ahí, leer. Yo decía, pero si a mí no me gustaba leer, y ahora añoro tiempo para sentarme a leer lo que yo quiera y poder como filosofar, como poder escribir, como poder sacar mis conclusiones de tantas cosas que uno ha aprendido en la vida. Pero tienen que caer, ¿qué? Las fortalezas. Les dije que hace poco me había graduado de conciliador en equidad. Hace 15 días me gradué de promotor social, tecnólogo. Entré a estudiar otro diplomado de conciliación virtual. Y cuando mi mamá viene y me dice, ¿y vos que eras el que menos estudiaba? A buena hora te dio por venir a estudiar, ¿no? Me dice. Yo era el más, yo creo que mi mamá miraba y decía, pobrecito, le va a tocar duro en la vida. Porque yo era terrible, o sea, no me gustaba, no era que fuera malo, era que no me gustaba. Yo me volaba, me escapaba de la casa, mi mamá me dejaba con llave y yo me iba por el techo a jugar fútbol. A mí el deporte me llamaba, el brincar, el saltar me llamaba. Y estar en un colegio
Les voy a decir algo, pero no le van a contar a nadie. Yo hice 3 primeros de bachillerato. 3 veces. 3 veces. Casi me dan un diploma por perseverante ahí en primero de bachillerato. Y como yo era del equipo de fútbol del colegio, nos pasaban un poco de cosas, porque para entreno, entonces pueden ir, tienen permiso. Ah, que tenemos partido, pueden ir. Entonces mi mamá me decía, ve, ¿y por qué no has ido al colegio? No, tenemos permiso porque yo soy del equipo. Mentira, yo estaba capando clases, porque no me gustaba ir. Fútbol jugaba todos los días, pero estudiar no. Y era una fortaleza, y mis papás son maestros ambos. Muchas veces cuando llegaba el fin de mes y los profesores me llamaban y me decían, Rosero, venga, usted va a perder la materia y pierde el año con esta, ¿yo? Y yo, ay, profe, ¿sabe qué le voy a ayudar? Por su papá. Porque yo conozco a su papá es profesor, ¿no? Le voy a dar ese empujoncito, pero ay, no, Rosero, cambio yo. Terrible para estudiar, terrible para estudiar. Y era una mentalidad que yo tenía, de que una fortaleza de que no podía hacerlo. Y resulta que ahora es de las cosas que más me apasiona hacer. Yo estudio algo y termino otra cosa, y como estoy en lo social, nos hacen oferta de diplomados, de estudios, y yo en todo, ¿qué día me inscribí en uno? Y me respondieron del Ministerio de Educación, de allá donde nos mandan, es que usted no puede ingresar porque ya está inscrito en otro. Y yo, no me dejaron, porque tengo hambre por aprender, pero era una barrera que tenía en mi cabeza que me tocó derribar. Aquí estos hombres que eran afligidos, que eran endeudados y amargados de espíritu, tenían que cambiar la mentalidad de lo que iban a hacer a futuro. ¿Cuáles fortalezas tienes tú que no te dejan avanzar para la misión? Ojo, aquí quiero que seamos claros. ¿Qué fortalezas tienes tú que no te dejan avanzar para cumplir la misión de Dios? La misión de Dios. Piensa, tú estás aquí, tú estás recibiendo la palabra, tú viniste hoy, tú cantaste aquí con nosotros. Tú te llenaste hoy de la palabra, pero ¿cuáles son las fortalezas que no te han dejado? Esas cosas que David tuvo que enfrentar. ¿Sabe cómo se llamaba la fortaleza que se enfrentó David? Se llamaba Goliat. Se llamaba Goliat. ¿Quién quería enfrentar a Goliat? Nadie. ¿Y qué dijo? Yo sí lo enfrento. Y tenía que pelear contra ese gigante que venía con espada y jabalina, y él con una honda y unas piedras tenía que enfrentarlo. ¿Qué fortalezas hay en tu vida que no te han permitido, caminar en lo que Dios te ha dicho? Yo sé que todos los que están aquí, los que nos están viendo, de una u otra manera, o se han enterado, o se van a enterar de lo que Dios quiere que hagas. Pero te vas a tener que enfrentar a las fortalezas, y esas fortalezas vas a tener que derribarlas. Y solamente se van a poder derribar con la estrategia de Dios. ¿Se acuerdan la historia de Benny Hinn? Que Benny Hinn era tartamudo. ¿Se acuerdan quién era Benny Hinn? Benny Hinn es un hombre que Dios utilizó muchísimo, con un poder, y en Estados Unidos un templo, y hubo un avivamiento a través de él tremendo. Y Benny Hinn dice que él era tartamudo, y que cuando un día Dios le dijo que tenía que predicar en un estadio muy amplio, él dijo, Dios mío, pero yo tartamudeo, ¿cómo hago? Y comenzó a orar para que se le quitara la tartamudez, y nada. Faltaba una semana y él ore, ayune, y nada. Dijo, no, el último día, cuando me levante el tartamudeo, se va a quitar. No se quitó. Dice que él miró por la cortina y eso estaba lleno, y dijo, y ahora yo que salga a tartamudear allá. Y que hablando acá, mirando la gente, tartamudeaba, y dijo, cuando cogí el micrófono y comencé a hablar de Dios, nunca más la tartamudez
volvió a mi vida. No vas a vencer al gigante un mes antes, no lo vas a vencer 2 meses antes, lo vas a vencer cuando comiences a hacer lo que Dios te dice que hagas. Yo vencí el gigante cuando cogí el micrófono y cuando me dio el miedo y sudé y seguí adelante ese paso, porque yo fui hasta donde estaba la persona para entregarle el micrófono, pero algo me detuvo hasta alcancé a hacer este movimiento y me devolví. Ahí, cuando me devolví, vencí al gigante. Y hace 20 años vencí al gigante. Y lo que les digo, ahora cuando está mi esposa ella, y estoy hablando en una reunión, me dice, ya, cállese, ya, corte ahí. Porque podría hablar. Cuando antes le tenía temor ¿a qué? A hablar. A donde voy, al final me dicen, pastor, hágale, ore, explique, hable. Y yo decía, pero si yo era el que antes tenía temor. Pero esa fortaleza se derribó. Derriba tus fortalezas. Dios te llamó a algo. Tú tienes una misión en la tierra y Dios te llamó a algo. Él no te sacó de la nada, Él no te sacó de tu lodo cenagoso, Él no te sacó de tu enfermedad, no te sacó de tu opresión, no te sacó de tu tristeza, no te sacó de tu deuda, no te sacó de tu enfermedad para que te quedaras allí, no. Él te sacó de allí para que hicieras lo que Él quiere que hagas y para lo que te diseñó para hacer. Si no, vas a sentirte como me sentí ese día yo, en un mundo nuevo, pero con una cantidad de musgo encima y sin saber para dónde pegar. Pero cuando tú estás de la mano de Dios, aún en medio de esas cosas desconocidas, sabes que vas bien porque Dios te está llevando. Pero derriba tus fortalezas. Si no derribas las fortalezas, nunca vas a salir del lugar que Dios quiere que salgas. ¿Sabes cuál es el lugar que Dios quiere que salgas? Dios quiere que salgas de esa silla. Óyeme, Dios quiere que salgas de esa silla. Dios quiere que hagas lo que viniste a hacer. Este es el tiempo de salir a hablar. Dios necesita que aquellos que fueron llamados y estaban escondidos salgan de sus cuevas, salgan de sus territorios, salgan de donde estaban, porque es el momento de hablar la verdad del Señor. ¿Cuántos creyentes, entre comillas, hay en sillas hoy sentados en las iglesias? Si todos esos se pararan y entendieran el llamado, ¿usted qué cree que podríamos hacer? ¿Usted se imagina, digamos que en este momento en Santander de Quilichao, de 110,000 habitantes que hay, 10,000 creyentes se creyeran la palabra y de 10,000 creyentes un día saliéramos a la calle a proclamar nuestra fe y a orar por los enfermos y a orar por la gente y a orar por los necesitados? ¿Usted se imagina lo que pasaría? ¿Usted se imagina 10,000 personas en la calle orando? Eso es una verdadera revolución. Pero ¿sabe por qué no pasa? Porque a veces se la cree nomás el que está acá arriba. Tenemos que creérnosla. ¿Quién? Todos. Todos. Aquí hay Pablos, pero también hay Ananías. Aquí hay Pedros, aquí hay Juanes, aquí hay Tomases, hay de todos los nombres. Todos somos diferentes, pero al fin y al cabo todos tenemos un llamado. ¿Cuáles son tus fortalezas? Las fortalezas hay que ¿qué? Derribarlas. Las fortalezas hay que derribarlas. ¿Cómo se forman esas fortalezas? Por la cultura, por la historia familiar, por mi propia historia. Así se forman esas fortalezas. ¿Cómo así por la cultura? Porque vivimos en un medio y nos cuesta romper a veces eso. ¿Se acuerda lo que leíamos a veces en las casas en un tiempo? Yo soy católico, apostólico y romano.
Y no voy a cambiar de religión, no. Sí, o sea, eso es una fortaleza, porque es cultural. Y cuando Dios te dice, es que así no es, hay una barrera que te impide eso. Hay una barrera que te impide entenderlo. Estamos orando porque se rompan fortalezas en la estructura de la fe de la gente. ¿Por qué todavía sacamos estatuas y las adoramos y las alumbramos? Porque es cultura. Dígale a Popayán que no saque Semana Santa. Dígale que no la saque a ver qué pasa. Yo viví en Popayán y desde niño me llevaban a las procesiones y yo era feliz porque ahí vendían maní, a uno le compraban y entonces uno comía maní viendo la procesión. Y entonces mi mamá me decía, cállese, y hasta me pellizcaba que ahí viene tal el señor de no sé qué, y uno, y plum, 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 y uno mirando ahí y pasaban. Y uno seguía ahí mientras se demoraba la otra, que ahí viene el Señor caído, que el Señor de las llaves, que el Santo Sepulcro, y ahí uno quietico. Un día con el colegio nos llevaron a una iglesia. Y acuérdese que yo no era el mejor estudiante. Y me volé con otros dos en esa iglesia a meternos por donde había campo. Y terminamos en un soberado por allá de esa iglesia. Rebuscando, porque eran con, vámonos aquí a ver, y nos fuimos a ver. Y me impactó tanto, llegamos a ese soberado, y cuando llegamos al soberado de esa iglesia, estaban ahí, sin ropa. Y yo, uy, ¿qué? Y comenzamos con mis amigos, este no es el que carga las llaves, ve, este no es el que tal. Sí, ese es el que ponen con yo no sé qué. Y a identificarlos allí en un soberado, sin ropa y quietos. Y yo decía, pero mi mamá cuando pasa me hace hacer así quietico, y estos manes acá, un año ahí, hasta que los bajan. Y entonces yo comencé a través de ese análisis. Después cuando voy a pasar, yo decía, ay, mira, ese es el que vimos allá arriba. Ya lo han vestido, lo han retocado y va bonito y va con la ropa tejida en oro ahí, ¿no? Porque eso es una barrera mental. Es una barrera mental que no nos deja. Y las abuelitas y todo, con sus velas y sus cosas, son barreras, porque Dios es más que eso. Dios no es un Dios muerto, Dios es un Dios ¿qué? Vivo. Y si algo proclama en sus mandamientos es que no nos hagamos imagen de nada que esté en los cielos, en la tierra o debajo de ella, nada. Y que no le adoremos a eso. Porque Dios no es un Dios muerto, Dios es un Dios ¿qué? Vivo. Pero hay que derribar una fortaleza. Hay que derribar. Gigi Ávila dice que cuando él se convirtió, Gigi Ávila es un predicador de hace algunas décadas, que cuando él se convirtió, él era muy dado a las imágenes. Y dice, yo saqué 4 costales de imágenes de mi casa. Y lo primero que pensé cuando saqué las imágenes, decía yo quemarlas, quebrarlas. No, yo no puedo, regalémoslas. Pero él decía, no, pero es que si la regalo le hago daño es a otro. Y le costó en su mente, dice, quebrar y quemar esas imágenes. Por eso cuando Dios le dice a su pueblo que llega a Canaán, que el primero que tiene que hacer es derribar toda imagen de cualquier otro Dios que exista, y los ponían en partes altas, derríbenlas, para que el pueblo no deje de ver eso, porque después ¿qué va a pasar? Va a ser una imagen. Y son barreras que tenemos, fortalezas que tenemos. Y una persona que ha estado todo el tiempo creyendo en el escapulario, decirle que el escapulario no tiene poder, le va a costar derribar la barrera. Una persona que tiene la cruz y cree que la cruz en la casa lo protege, o tiene la Biblia en la entrada en el Salmo 91 y cree que el diablo viene y lee el Salmo 91 y dice, ¡ay, qué miedo! No le va a quitar eso de la cabeza. O sea, lo que el Señor no le dijo a sus discípulos, aquel que ponga estas cosas en su casa podrá ser o lo protegeré. No dijo el que crea. Y no dijo que él iba a encargarse de echar el demonio.
Le dijo, usted se encarga de echarlo. A los que creen, ¿echarán fuera qué? Demonios. Y los primeros demonios que yo tengo que echar son los de mi vida y los de mi casa. Yo les conté que mi hijo con 2 años, que yo lo había llevado a que le hicieran rezo porque tenía el cuajo torcido. Cuando fui a orar por él me hacía dormido así la cabeza. Y le íbamos a poner la mano y dormido, y yo. Íbamos a orar y él... Terrible. Terrible. Lo primero que tengo que hacer es actuar y derribar fortalezas en mi vida para poder caminar en el propósito de Dios. Pregunto, ¿cuáles son tus fortalezas? Esas que creaste como una historia cultural, como una historia familiar y en tu propia historia. Tienes que, ¿qué? Derribarlas. Derribarlas. No es que yo soy malo para hablar, derríbela. No es que yo soy malo, derríbela. No es que en mi casa nunca nadie, derríbelo. Usted tiene que ser, como dijimos hace 8 días, el visionario que da un buen testimonio de lo que vio en la tierra que fluye leche y fluye miel. Al principio no te van a creer, pero cuando vean que tú sigues firme en tu camino, ellos van a creer. El primer 31 de diciembre, el primer 24 y 31 de diciembre de mi vida cristiana para mí fue fatal. Mi familia abajo, faltan 5 para las 12, y yo aquí allá arriba hacía así nomás, porque toda una vida haciendo eso, y me metía a una pieza y yo, Dios mío, esto es bueno, esto es malo, ¿qué pasa? Y yo no quería bajar y yo me sentía pecador, y mi familia también me extrañaba, mi mamá estaba brava, porque yo era el que salía por medio de la sala diciendo, ¡Ué! Y ese de diciembre yo por allá arriba escondido. Entonces todos en mi casa extrañaban al bulloso, extrañaban al que le ponía el fulgor a la fiesta. Y yo allá en una pieza encerrado. ¿Por qué? Porque estaba derribando ¿qué? Fortalezas. No quiere decir que hoy salgo por medio de la sala diciendo, ¡Ué! No. Pero comparto con ellos, tengo mis principios, ellos saben cómo soy. Ahí el que cada uno haga lo que cree que está bien hacer. Pero entendí que Dios no es una cuestión de cosas, sino de corazón. Y que esa fortaleza había que derribarla y enseñarle a mi familia cómo buscar a Dios y cómo es Dios. Pero no es fácil tumbar las fortalezas de años, de décadas. Que nuestra familia no bautizara a mis hijos, por ejemplo, yo creo que una de las primeras ofensas para mi casa. Cuando uno dice, ¿y los vas a bautizar? No. ¿Qué? Y después, ¿y si no los bautizan no pueden hacer la primera comunión? No. Ellos deciden cuándo se bautizan. Yo los dejo. Y mi abuelita, pero es que si no, si vea, eso es como un animalito sin bautizo, eso no es nadie, ese muchacho. Y a veces en la casa lo quieren convencer a uno, no, ellos tendrán. ¿Por qué? Porque hay que derribar ¿qué? Fortalezas. Fortalezas. ¿Es fácil? No. Uno quiere revolver mi cultura con la cultura que el Señor nos quiere implantar. ¿Qué quiere hacer uno? Revolver. Y Dios por eso le dijo al pueblo de Israel cuando llegó a Canaán, mire, cuando lleguen aquí, revuelvan con la gente todos los conceptos. ¿O qué les dijo? Saquen a todos los pensamientos, a todos. No hagan alianza, no se casen con gente de ellos, a todos. ¿Por qué? Porque ustedes son un pueblo y es mío y ustedes tienen que tener su propio pensamiento, su propia cultura. Y si permitimos que se revuelva esto, se nos vuelve un sancocho. ¿Qué hacemos entonces? Sáquenlos. Por eso no fue por otra cosa. Y aún así, ellos intentaron en algún momento, Josué dijo, no, pues perdonémosle, sí, unámonos, y la embarró.
Y aún en día seguimos peleando porque a veces queremos llegar al cristianismo y como los domingos íbamos a misa, entonces venir el domingo al servicio. ¿O no? Y entonces como bautizábamos los niños, pastor, ¿y allá qué hacen? No, pues entréguelo y nosotros hacemos como un simulacro aquí, oramos por él para que usted sienta que hizo algo. Porque ¿qué hacemos? Tratamos de que se rompan esas ¿qué? Esas fortalezas que se levantaron en nuestra mente y en nuestro corazón a través de la historia cultural, la historia familiar y mi propia historia. Si alguno está en Cristo, las cosas viejas, y ahora ¿cómo hago las cosas nuevas? Todas nuevas. ¿Es fácil? No. Argumentos. Los argumentos ¿qué? Se derriban. Las fortalezas ¿qué hacen? Destrúyanlas, acábenlas, quite el no puedo de su cabeza. Los argumentos se derriban. ¿Qué es un argumento? Es la acción de argumentar. Argumentar significa aducir, alegar, poner argumentos, y argumento es un razonamiento que se emplea para aprobar o demostrar una proposición o bien para convencer a otro de aquello que se afirma o se niega. Un argumento: yo no voy a la iglesia porque es que todos los pastores son ladrones. Esto a usted lo que lo quieren allá es, mejor dicho, le quieren quitar hasta lo que no tiene. ¿Sí o no? ¿Ese es un qué? Yo no voy a la iglesia porque es que allá en la iglesia a uno le prohíben hacer cosas. Yo no voy a la iglesia porque es que cuando yo cambie voy a la iglesia. Pues cuando usted cambie ya no necesita ir a la iglesia. Si cambió solo quiere decir que usted encontró un camino para cambiar. Hay argumentos. Y esos argumentos lo defiende. Y se defienden a través de la exposición de lo que yo pienso. Yo era un ateo sin fundamento, ¿no? Y argumentaba. Si hubiera existido alienígenas ancestrales en el tiempo de mi niñez, yo no sé qué hubiera pasado conmigo. Yo estaría siendo de la disciplina de Giorgio, el que tiene ese pelo así todo alborotado, y andaría con una imagen aquí de alguna cultura muisca, maya, chipcha, qué sé yo. Porque yo hubiera creído de los alienígenas ancestrales. Me hubiera comido todo el cuento. Antes no existía ese programa. La única revista que por ahí le dañaba la cabeza se llamaba Año Cero. Y ahí explicaban cosas extrañas que me encantaba leer. Entonces cuando yo hablaba de religión y hablaba de Dios, yo sacaba mi argumento. Para hacer la primera comunión mi mamá me prometió una moto. Al final me cumplió con una bicicleta, pero una negociación larga. Porque yo tenía ¿qué? Argumentos. Argumentos que se fueron gestando en mi mente y que me fueron ayudando a gestar mis tíos con los que pasaba mucho tiempo y hablaban mal de los sacerdotes y decían cosas, y entonces esos argumentos comenzaron ¿a qué? A meterse en mi cabeza, y yo después los argumentaba también. Que yo puedo cambiar solo, que yo tengo que, si yo decido yo cambio, porque es que mire que esto es el poder mental, y si yo aquí aprendo y codifico mi mente y me vuelvo tal cosa, entonces yo lo hago solo, Dios no es necesario, Dios es creación del hombre. Argumentos. Y los argumentos hay que ¿qué? Derribarlos. ¿Y con qué se derriban? Con el poder de Dios. Cuando yo fui al retiro espiritual, yo me paré y comenzaron a orar. Yo iba porque me quería volar de mi casa. No, mentira, yo fui porque Marcela me la hizo. Yo le dije: cuando yo me esté subiendo al bus, bájame. Y no me bajó. Porque yo quería era que fuera Jairo, mi amigo. Entonces Jairo no iba a ir porque Jairo hasta había tenido ya un preinfarto. Entonces yo quería que Jairo fuera. Entonces yo le dije a Marcela: vamos al retiro ese, y cuando yo me suba al bus,
Y me acuerdo tanto, le dije, coges el teléfono y decís que te están llamando. Y fue que a Samir Andrés, que sufría de asma, le había dado una crisis. Entonces él se va y yo me devuelvo. Y mandamos a Jairo para el retiro, que yo no creo. Yo me subo al bus y Marcela se hizo la loca. Cuando yo me di cuenta, ese bus arrancó. Y yo miro, cuando me di cuenta yo bueno, ¿y qué? Y cuando comienzan a cantar en ese bus, poderoso es el Señor, y yo por allá en una silla me escondí por allá abajo, yo no, que nadie me vea. Como me habían dicho que había cancha de fútbol y piscina, yo llevaba mi pantaloneta y mis guayos. Cuando llegué a esa finca, yo buscando la cancha, pues donde estaba, y la piscina la vi, dije, ¿la cancha dónde será que está? Yo no me aguantaba una misa que dura 40 minutos, me iba a aguantar un retiro de 3 días. Yo miré por donde llegamos y dije, yo mañana, por ahí a las 5 de la tarde, saco mis guayos, saco mi maleta y me devuelvo. Yo hasta cuando cogió la destapada, yo calculé cuánto tiempo para ver cuánto me tocaba devolverme a pie. Pero yo aquí no me quedo. Y cuando comienzan ese primer día en la mañana a orar, y entonces los argumentos comenzaron a venir a mi cabeza. Tómense de las manos y cierren los ojos. Yo dije, comenzaron. Ellos quieren que yo cierre los ojos para que hacerme alguna vaina. Y entonces yo así, cerrando mis ojos. Y comienzan a orar. Y por allá el líder dice, Espíritu Santo desciende. Y yo, y sí le va a descender. Todo lo que decía yo lo criticaba en mi mente, todo. Cuando comienza a decir, Espíritu Santo sopla. Y yo sentí como un frío en el cuello. Los que saben mi historia saben que yo me imaginaba a un líder con un pitillo soplándome en el cuello para que yo creyera. Yo me imaginaba un man detrás mío, porque es que era un frío que me pegaba aquí como si con algo me lo estuvieran canalizando. Y yo decía, no, pues, si volteo a mirar de una y lo pillo, qué pena, yo ya me aguanto mejor. Pero yo sé que ese man me está soplando con un pitillo, porque eso que sopla. Y yo ahí. Y cuando comienzan a orar y eso comienzan a caerse todos, paso por allá se caía uno, por allá se caía el otro. Y Jairo estaba a mi lado cuando se cae Jairo. Y entonces yo me volteé y le dije al pastor, no, lo que pasa es que él sufre del corazón, le dio el ataque. Y entonces él dijo, no, tranquilo, déjelo, que es el Espíritu Santo que lo tocó. Y yo, Y entonces, quédese ahí tranquilo. Y yo lo miraba con un ojo y él ahí, y yo. El único que quedaba parado era yo. Todos los demás en el piso ya. Y comienza no solo el pastor, sino todo eso me hicieron un círculo. Y comienzan a orar y Espíritu Santo, tócalo. Y yo. Y yo comencé, no, yo he visto en Discovery Channel que tribus entran en trance psicológico todos, y lo que me está pasando es eso, tócalo. Y yo era arriba. Y comenzaba yo a pelear. Y entonces yo sentía que las piernas se me doblaban, yo no sabía por qué. Y yo me decía, oiga, yo hago sentadilla como con 180 kilos, yo me levanto y me levantaba, y esos líderes, tócalo Señor, y tócalo, y para arriba. Pero fue una pelea de argumentos hasta que algo sobrenatural vino, literal. Lo que les voy a contar es mi experiencia. No es mi experiencia, yo no sé la suya cómo va a ser. Literal, yo comencé a sentir que algo me comenzó a entrar por la coronilla. Y eso me calentó todo el cuerpo. Y yo sentía que el buzo ya no lo tenía pegado al cuerpo, sino que el buzo estaba flotando en mi cuerpo. Yo sentía, parecía que iba a mandar un Kamehameha, sentía todo el poder yo ahí. Cuando de repente sentí unos brazos grandísimos, porque ellos decían, tócalo Señor, y cuando yo me iba a caer me paraba. Y yo creo que ellos estaban esperando era que yo cayera igual que los demás, y yo no me quería caer. Cuando ya estaba yo así casi levitando, que sentí unos brazos inmensos que cogieron como cuando uno carga a un niño de una,
Y ahí sí, como dicen los muchachos, llórelo. Porque caí, comencé a llorar y a llorar y a llorar. Y una película de mi vida, de mi historia, de papá, de mamá, mis dolores, mis aflicciones, mis tristezas, mis dolores, comenzaron a pasar de niño, de joven, todo lo que había hecho, todo el daño que había hecho, el daño que yo me había hecho. Era una película que pasaba por mi mente y yo lloraba y lloraba y lloraba y no paraba de llorar. Y volteo a ver a mi amigo Jairo y él estaba que lloraba y lloraba. Después de llorar como unos 20 minutos, me paro, miro a Jairo y se ríe y yo me río y nos abrazamos. ¿Y saben qué pasó? Seguimos llorando. Y seguimos llorando y llorando. Y un líder de esos, de ese retiro, se acercó y nos abrazó y oró por nosotros. Y él dice hoy que él nos dijo que nosotros íbamos a hacer algo grande del lugar de donde veníamos. Y que Dios nos iba a utilizar en gran manera. Yo no me acuerdo porque yo estaba llore. Hoy ese hombre que me abrazó allá es el pastor de la iglesia carismática de Popayán. Miren cómo es Dios. ¿Quiénes sembraron la iglesia carismática en Popayán? Nosotros. Y ese hombre que me abrazó en ese retiro, hoy con su esposa es el pastor de Sao. Fabián se llama él. Cuando me lo encuentro, le digo, el hombre que me abrazó cuando Dios tocó mi vida. Y desde ese día, el argumento y el pensamiento de eso que yo había generado como un argumento se cayó. Y nunca más volví a ser el mismo. Lo primero que hice ese día, coger mi teléfono, llamar a mi mamá y llorando le decía, mamá. Me dice, sí, mijo, ¿cómo está? Yo, bien, mamá. Mamá, ¿Dios sí existe o yo? Y mi mamá, sí, hijo, Él existe. No, mamá, pero de verdad existe, es de verdad. Sí, hijo, yo sé que existe. No, usted no sabe, mamá, usted no, de verdad existe. ¿Qué te pasa? Me decía, ¿dónde estás? Yo, no, mamá, después la llamo. Como diciéndole, no ese Dios que usted me estaba mostrando en la iglesia, no ese Dios que me quería mostrar a través de unas imágenes, a través de unos ritos, a través de una lectura, a través de un cursillo, no. El Dios que le estoy hablando es el Dios que tocó mi vida, es el Dios que es poderoso, es el Dios que fue capaz de quitarme el argumento con un abrazo, de quitarme el argumento con una fuerza y de quitarme ese argumento para entender que Él era real. Eso hacen los milagros. Quitan argumentos. Eso hace el poder de Dios. Quita argumentos. Dios no nos da poder espiritual para que nosotros nos elevemos y yo soy... No. Dios hace eso para quitarnos, ¿qué? El argumento. Dios hace eso para quitarnos el argumento. ¿Han oído la historia de Bunki? El hombre que fue llamado a predicar a África y que Dios le dijo, vas a predicarle a 1 millón de personas. Y él dijo, pues que yo nunca me he ganado más de 100. Y dice que lo mandó a África y le dijo, alquila tal lugar. Ve a tal iglesia y dile que te ayuden. Pero yo nunca en África. Y dice que alquiló el lugar, que era un lugar para como 90,000 personas. Y el primer día que él llamó a la misión, 5 personas. 5. Y entonces él preguntó, ¿por qué la gente no viene? Porque el brujo de la ciudad prohibió que viniéramos aquí. Y él dice que 5 personas, y entre esas 5 había un señor que era totalmente deforme, que tenía su cuello mal, la cara arrugada, sus huesos. Y la señora que lo llevó, lo había llevado porque no tenía con quién dejarlo. Ni siquiera lo llevó por fe, sino con quién lo dejo. Dice el libro de él
que Dios le dijo, comience a orar y ore por ese señor. Y dice que comenzó a orar, y cuando comenzó a orar por el Señor, la cara le comenzó a extender, los brazos a extender, y ese señor, que llegó como una masa de huesos y músculo ahí, salió caminando rectico. Y esos 4 que habían ido salieron a contar la historia. Al mes, el servicio tuvo que hacerlo en la calle, porque más de 1 millón de personas querían oír a Bunky. Y le llevan un muerto, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan del muerto? El pastor muerto. 4 días ya tenía, ¿no? Y lo llevan y Dios le dice a la esposa, llévelo porque allá lo van a resucitar. Y está el video, ¿no? Cuando están orando por el muerto y se pega ese brinco y todos los que están al lado orando salen corriendo. O sea, ¿para qué Dios hace eso? Para derribar argumentos. Los argumentos, ¿qué? Se derriban. ¿Con qué? Con el poder de Dios. Porque la palabra de Dios no es para pelear. La palabra de Dios no es para controversiar. La palabra de Dios es para que sea efectiva. Por eso Pablo dice, yo no he venido con palabras de hombres, sino con poder de Dios. O sea, como yo no vengo a echar carreta, decía Pablo, yo vengo a hacer lo que tengo que hacer. Y vamos a hacerlo con poder. Y en los milagros no son un medio para extasiar mi ego, sino que los dones y los milagros son la forma de Dios tumbar argumentos. Dios tumbó mi argumento, y desde ese día, hace 21 años, que Dios tocó mi vida y tumbó el argumento, nunca más eché para atrás. Nunca más volví a ser el mismo, porque Dios me tumbó, ¿qué? El argumento. Comenzó un proceso de aprendizaje, un proceso de verdaderamente entender el cristianismo, pero Dios tumbó mi argumento. ¿Cuántos argumentos tienes tú para dudar de que Dios te llamó a cumplir una misión? Dentro de 8 días vamos a ver altivez y pensamientos. Porque si sigo hablando, hoy no acabo. Porque Dios me había tumbado antes esa fortaleza. Amén. Pero piense en esta semana cuáles son sus fortalezas y cuáles son sus argumentos. Y pídale a Dios que cuando alguien tenga argumentos, ¿qué va a pasar? Se los tumbe. Allá está Vivi, vea. Que Dios en la casa de ella, ¿qué tumbó? Argumentos. Cuando vi a Vivi con Goro, y Diego ha sido mi amigo hace años, pero años es años, yo decía, ¿cómo le predico a Diego? Pero Dios puso una situación en la vida de ellos espiritual para tumbar, ¿qué? Con una sola oración Dios me dijo, dile a Diego tal cosa. ¿Te acuerdas? Y yo llamé a Diego y le dije, Dios te manda a decir que tú necesitas hacer esto, esto y esto con Vivi. Ve y dile. Y él se quedó así. Y reconoció que había hecho algo que no había contado, y fue y le dijo a Vivi. Palabras de su boca habían herido a Vivi en el corazón, y eso no la dejaba ser libre. Él fue, habló con ella, le dijo, y fue libre de situaciones espirituales que algún día, cuando Dios le tumbe los argumentos y las fortalezas a Vivi, también tomará un micrófono y contará. Pero son cosas que Dios hace para derribar fortalezas y argumentos. Argumentos y fortalezas como la que está diciendo Juan Salvador.
que no podían tener hijos si no hacían una serie de procesos. Y véalo, ahí está Juan Salvador, como testigo de que cuando Dios rompe fortalezas y argumentos, lo que parecía imposible, en Dios se hace posible. Porque para todos aquellos que crean, en su nombre van a echar fuera demonios, orarán por los enfermos y sanarán. Aunque beban cosa mortífera no les hará daño, y hablarán nuevas lenguas, dice. ¿A quién? A todos los que crean, a los que seamos capaces de romper esa cárcel mental, esa cárcel de pensamiento que tenemos. Por eso es tan importante que podamos sujetarnos a la palabra de Dios y ser obedientes a ella. Póngase sobre sus pies. Cierre sus ojos y dígale: Señor, gracias. Gracias, Dios, porque a través de tu palabra, a través de tu mensaje, entiendo que mi mente es muy importante en este proceso, que tengo que derribar fortalezas, que tengo que quitar argumentos de mi vida, para poder, Señor, entender cuál es tu buena voluntad, que siempre va a ser agradable y que va a ser perfecta para mi vida. Y yo quiero que por un momento tú comiences a contarle en tu mente o en voz baja a Dios cuáles han sido tus temores para poderle servir. Yo te quiero decir algo a ti hoy, que Dios me dice que te diga. Y es que Dios no te llamó para que estuvieras sentado en una silla, ni Dios te llamó para que fueras parte de una lista que tenemos en las iglesias donde decimos la gente que está ahí en la iglesia. Tú no fuiste llamado para ser parte de un listado humano, sino que tú fuiste llamado para que entendieras quién eras en Cristo Jesús y pudieras cumplir tu llamado y tu propósito en la tierra. Tú fuiste llamado para que tu vida fuera transformada y fuera cambiada, y para que a través de ese cambio pudieras afectar positivamente tu vida, tu casa y tu entorno. Tú fuiste llamado en medio de muchos para poder ver los que otros no ven y poder oír los que otros no oyen, porque Dios necesita de voces que hablen de Él allá afuera y que muestren su poder allá afuera, no intentando promocionarse ellos mismos, sino que intentando que todos y cada uno se acerque a Él. Dios anhela que cada uno de nosotros se vuelva un reproductor de lo que Él ha hecho en nuestra vida. Dios anhela que cada uno de nosotros sea una voz como la voz de Juan que clamaba en el desierto. Dios está buscando hoy esos Juanes de este tiempo. Aquellos que se paren, camines por las sendas y griten que hay que enderezar las sendas porque el tiempo ha llegado, porque el Rey viene. Porque hemos sido comisionados para hablarle a la gente en los caminos, en los lugares, en las casas, que hay que prepararse, que hay que hacer fiesta porque el Rey está de venida. Dios nos ha llamado y nos ha llamado para que esas voces no se callen, sino que por el contrario, esas voces comiencen a gritar a voz en cuello que es el tiempo del Señor, que es el tiempo del Mesías, que es el tiempo de la promesa. Que así como cumplió su primera venida, también en su segunda venida cumplirá, pero necesita voces que clamen, que griten y que digan que Él viene, que Él se acerca, que Él está pronto, que Él ha venido por su pueblo, que Él quiere que nadie se pierda, que Él es una verdad. Pero te llamó a ti, me llamó a mí para hacerlo. Deja tu argumento, rompe, derriba la fortaleza y predica esta palabra de vida, predica esta palabra de sabiduría, predica esta palabra de ciencia, pero predícala, dice el Señor. No te puedes callar más, no puedes guardar esa información. El Señor dice
Porque si ustedes no hablan, las piedras hablarán, los testimonios hablarán. Dios dice que si no comenzamos a predicar nosotros, va a llegar un tiempo donde la misma ciencia, la misma arqueología va a comenzar a descubrir cosas que están enterradas, que van a salir a luz, que ellas solas hablarán de la verdad del Evangelio. Puedo ver en sitios cómo comienzan a salir testimonios muertos, pero que se vuelven vivos, cuando la misma ciencia y los medios los comience a proclamar como algo increíble de creer. Porque van a estar en tan buen estado, van a tener tan claras su escritura y su mensaje, que no habrá necesidad de explicar absolutamente nada. Porque esas mismas cosas muertas serán vida para los ojos de aquellos que no han oído la palabra. Y cuando eso pase, iglesia, tú y yo ya no podremos hablar porque las piedras hablaron y perdimos la oportunidad de ser los voceros de su palabra. Que no esperemos que llegue ese tiempo donde las piedras hablarán, porque Él nos llamó a hablar a nosotros. Él nos dio la oportunidad de poder hablar de Él. ¡Wow! Dios te llama y Dios nos llama a eso, iglesia. Y yo quiero que esto no se les olvide, porque cuando comiencen a aparecer estas cosas, esto quiere decir que la venida del Señor estará aún más cerca. Señor, gracias. En el nombre de Cristo Jesús hoy declaramos que toda fuerza contraria que hay en la mente y corazón de muchos comienza a ser derribado. Yo declaro, con la autoridad que tú me delegas, en el nombre de Jesús, Señor, que fortalezas que habían, Señor, en las personas que hoy nos ven a través de los medios que están aquí con nosotros, en el nombre de Jesús, Señor, comienzan a ser derribadas ahora, porque tu voz, Señor, comienza a hablar, y es como ese grito, como esa trompeta que anunciaba la llegada de Dios a la tierra de Canaán. Hoy caen murallas que parecían inquebrantables, hoy caen temores, hoy caen, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, porque eso tenía frenado al pueblo, y ahora en el nombre de Jesús, cosas que tú no pudiste alcanzar antes, cosas que no pudiste lograr antes, van a comenzar a tener un sentido y a ver cómo la luz del Señor comienza a brotar a través de esas cosas, las cuales tú esperaste mucho tiempo, pero que ahora van a comenzar a resplandecer, porque Dios quiere que tú entiendas que los argumentos y las fortalezas tienen que caer en tu mente para que después tu corazón pueda creer. Mientras esas fortalezas y esos argumentos en tu mente no sean derribados, tu corazón tendrá un bloqueo, tu corazón no podrá entender, tu corazón tendrá miedo, tu corazón buscará lo natural, tu corazón buscará algo humano. Pero cuando tú derribes esas fortalezas y quites los argumentos de tu vida, entonces la luz del Señor comenzará a fluir, a brotar, y cosas que no viste y no oíste las comenzarás a ver y a oír, y cosas que esperaste comenzarán a llegar, y cosas que no pudiste alcanzar las alcanzarás, y lugares donde no pudiste ir vas a comenzar a viajar, porque Dios quiere que tú seas la voz de Él en todos estos lugares. Solo si lo puedes creer, dice el Señor. Porque este es el tiempo que Dios quiere que todos se enteren de su verdad. En el nombre de Jesús oramos por todos aquellos que a través de los medios están ahí, que han tenido temor, que han tenido miedo, que han tenido barreras, que no han podido caminar y que hoy reciben la palabra con el ánimo de transformación. Declaramos en el nombre de Jesús que esas fortalezas se derriban
y que esos argumentos comienzan a caer a través del poder de Dios. Vas a decirle gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu verdad. Y te entrego este tiempo. Te entrego mi vida. Te entrego mi mente y te entrego mi corazón. Te doy a ti la exaltación. Te doy a ti la gloria. Te doy a ti la honra y te doy la alabanza. Y lo hago en el nombre de Cristo Jesús, que es el único digno de ella. Amén y amén. Dale un aplauso al Rey. Somos la Iglesia Cristiana Cuadrangular. Un abrazo para todos. Dale ese aplauso al Rey, dale bien fuerte.